¿A quién? Están golpeando. Ahora es. ¿Quién es? Marín, ahorita, Marín, ¿qué tienes yo? Ven aquí. Ahorita pueden así. ¿Listo? Entonces, tenemos la medida aritmética, que si ustedes se acuerdan del símbolo, por así decirlo, es una X y una barra. Esa barra significa media ponderada, por así decirlo. ¿Listo? Y resulta que la medida aritmética se denomina de esta forma porque es el dato que nos dé en la columna X, por ejemplo, X1, multiplicado por la frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Qué va a ser? F1, que va a ser la F minúscula y 1. ¿Listo? Y vamos a sumar igual. X2 por F2 más X3 por F3 más X sub I F sub I. Esas I se denomina porque pues sigue hasta el último dato. Y todo eso sobre el número de datos, que es el n total. ¿Listo? Entonces, según esto, según lo entendido, pues vamos a retornar a la tabla, no de la tarea, sino la anterior. Sí. Que creo que era 1.46. Ah, no, mentira. Vamos a hacer otra tablita, mejor, para este caso, ¿listo? Entonces van a hacer una cuadrícula de 1, 2, 3, 4 columnas. La primera más ancha que las otras. Sí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, ¿listo? 7 filas por 4 columnas, ¿listo? 7 filas por 4 columnas. Entonces, cuando tenemos este número, esta tabla, por así decirlo, pues vamos a sacar la media aritmética de esto. Entonces, decimos que la media aritmética va a ser igual al valor de X1 por F1, pues va a ser 0,65 por la fila de F1, que va a ser 12, más 1.35 por 8, más, tercer dato, 2,05 por 7, más, cuarto dato, 2,75 por 4, más 3,45 por 4, más 4,15 por 1. Todo eso dividido por el número de datos. ¿Pero cuál es el número de datos? 36, que es el número que nos da en esta parte. Que ese va a ser mi n. Entonces dividido 36. Si nosotros hacemos toda esa operación, nos va a quedar que el resultado como tal nos da 1,72. Y esa es la media aritmética. ¿Listo? Entonces, según esto, lo podemos denotar que al multiplicar X sub I, que es el número de datos en ese intervalo,
por f sub i, que es la frecuencia que se repite ese dato, pues nos va a dar, pues, y los dividimos entre el número de datos, pues nos da la media aritmética. ¿Listo? Entonces, para que lo copien ahí, mientras tanto. ¿Esa cuál es? ¿Esa cuál es? Entonces tenemos ya la media aritmética, ahora vamos allá a la mediana. La mediana. Que para hallar la mediana es el número de datos, n, dividido en 2. ¿Cuál es el símbolo de la mediana? Muy bueno. Ah, m sub e. M sub e. M sub e. ¿Listo? Y según este ejemplo, pues vamos a ver cuál es la mediana. Ahora todo así, todo eso de ¿cómo hacen de 2 por 2? Pues M, No. M sub e. ¿Listo? Y pues n, pues ya lo tenemos, que es este 36. Y lo dividimos por 2. O sea que ¿cuánto me va a dar? 18. Y eso es para sacar la mediana. Sí, eso es todo.